Bueno, nuevamente muchas gracias al Departamento de Estudios Judaicos de la universidad, a las autoridades de la universidad por esta oportunidad de tratar estos temas que siempre son bastante complejos y quisiéramos que nunca hubieran existido, ¿no? Pero lo cierto es que estos son temas actuales, son cuestiones que nos atañen a todos los días, por lo tanto hay que adentrarse en estas cuestiones y tratarlas con el mayor rigor posible. Así como la vez pasada, el lunes pasado, estuvimos viendo el antisemitismo de los años 30, que tenía básicamente un carácter religioso, cuando me refiero específicamente al caso de Argentina, ¿no? A través de la expresión de lo que se denominó el nacionalismo católico. El antisemitismo va a cobrar nuevas formas después de la Segunda Guerra Mundial. Estas nuevas formas tienen que ver no solo con la Shoah específicamente, sino también con la creación del Estado de Israel. Con lo cual los viejos fantasmas se convierten en nuevos, porque la gente no es que cambia de un día para otro, terminó la guerra, pero las personas seguían siendo las mismas, los prejuicios seguían siendo los mismos, pero tuvieron mutaciones, y vamos a ver que así como hubo un antisemitismo de lo que tradicionalmente llamamos de la ultraderecha, también va a haber un antisemitismo proveniente desde la izquierda. Este antisemitismo proveniente desde la izquierda, que en realidad ya tenía existencia antes de la Segunda Guerra Mundial, en tiempos de Stalin, el antisemitismo soviético, en realidad cuando termina la Segunda Guerra Mundial ya no se podía hablar mal de los judíos. Entonces había que buscar eufemismos, como ser lo que se llamaba en la Unión Soviética los cosmopolitas, los sionistas, para tratar de seguir con este tipo de persecuciones y opresión, pero con una denominación que fuera políticamente correcta después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en principio, vamos a encontrar dos corrientes de antisemitismo que después de la caída del muro de Berlín, después del derrumbe del mundo socialista, no es raro que vuelvan a converger las mismas personas en los mismos lugares. Este antisemitismo de izquierda, que vamos a ver que tuvo una clara influencia en el antisemitismo en el Río de la Plata, en principio cobra forma a través de lo que se llamó el revisionismo. En principio todas las disciplinas tienen una revisión permanente, ¿no? Hablar de revisionismo histórico no tiene mucho sentido, porque lo que se hace en historia es revisar permanentemente los presupuestos, siempre hay nueva documentación, hay nuevas interpretaciones, pero el revisionismo es el eufemismo para el negacionismo. Es decir, el negacionismo lo que busca es, en principio, relativizar y luego, ya francamente, negar la existencia de la Shoah. Quien comienza con este revisionismo, que lo voy a poner entre comillas, va a ser Robert Faurisson, en Francia, era profesor de literatura en la Universidad de Lyon, y que lo interesante es que este personaje, que había sido miembro de la resistencia francesa, va a ir paulatinamente comenzando a expresar una nueva versión sobre lo que fue la Shoah. Saben que hay quienes sostienen, bueno, no fueron tantos, ¿no? O sea, la primera relativización, bueno, no fueron tantos, ¿no? Entonces empiezan a buscar la cuestión numérica como si 100.000 más, 100.000 menos relativizara un genocidio, ¿no? Le hiciera más o menos bueno el genocidio. Robert Faurisson va a comenzar con esta teoría del negacionismo. Fíjense que esto nace en Francia, no es casual, porque el antisemitismo siempre ha tenido primero una fuerte raíz en Francia y luego se ha trasladado al resto de Europa. El antisemitismo, que luego va a cobrar fuerza en Alemania en los años 20 y 30, nació básicamente en Francia, con autores como Edouard Drummond. El caso Dreyfus, no por nada, ocurrió en Francia. Los protocolos de los sabios de Sion fueron escritos en ruso y traducidos al francés. O sea que había ya un ambiente antisemita bastante fuerte que tenía que ver
con los ambientes reaccionarios que había en Francia, porque el fascismo también es una corriente que empezó a cobrar fuerza primero en Francia y después se difundió por el resto de Europa, ¿no? La vez pasada hemos mencionado a Charles Maurras, la Acción Francesa, que fue un tipo de, justamente de protofascismo a estilo francés, pero que, digamos, Francia, siendo paradójicamente también el centro de la ilustración europea, también fue el propagador de este tipo de corrientes de pensamiento. Entonces Robert Faurisson luego se suma a esta corriente otro intelectual francés, Serge Thion. Serge Thion viene del anarquismo y el marxismo e incluso no solo niega la Shoah, sino también niega el genocidio en Camboya. Es decir, también diciendo, bueno, no fueron tantos, en realidad hay gente que se enfermó, que le pasó otras cosas, pero no los mataron, ¿no? Se murieron solos. Y otro elemento importante a tener en cuenta sobre el antisemitismo desde la izquierda es la agrupación terrorista alemana, la República Federal Alemana, que era la Baader-Meinhof. La Baader-Meinhof, que acá tenemos un par de personajes. Primero, Ulrike Meinhof, que sostenía que, bueno, los judíos que fueron asesinados durante la Shoah eran burgueses capitalistas, con lo cual estaba bien hacerlo. O sea, merecían por una cuestión de clase. Y otro personaje que es muy interesante el itinerario que tiene fue Horst Mahler, porque una vez que se reunifica Alemania y cae la República Democrática Alemana, o sea, la Alemania Oriental, Horst Mahler se vuelve a las agrupaciones de ultraderecha. Es decir, que esto de la izquierda y la ultraderecha en realidad son corrientes bastante permeables entre unas y otras. Pero sabemos que más allá de algunos personajes que básicamente quedaron en la marginalidad, en la periferia del mundo académico, hubo otros autores que yo denomino pseudoacadémicos, que aparentemente, si para el gran público, tenían una visión más científica, una aproximación o más cauta o, si se quiere, más académica, hacia la negación de la Shoah. Un caso paradigmático fue David Irving, ¿no? David Irving fue un autor inglés muy conocido, muy popular, que él siempre se jactaba de que él usaba documentos, que no leía a los otros autores. Decía, yo no hago como los otros autores, los otros historiadores, que leen los libros de los otros. Yo no hago eso, ¿no? O sea, él pretendía inventar la rueda. Pero el caso de David Irving, y esto lo menciono como un precedente a lo que después vamos a ver específicamente del Río de la Plata, el caso de David Irving es interesante porque él hace un juicio por difamación contra una autora llamada Deborah Lipstadt, que hizo justamente un libro sobre los negacionistas. En principio, Irving fue muy hábil, porque yo recuerdo cuando fue ese juicio, que él lo presentó como si fuera un juicio contra él. Entonces, se presentaban como víctima, cuando en realidad él fue el que inicia el juicio por difamación. Y en este caso, Deborah Lipstadt fue ayudada por un gran abogado, Anthony Julius, y un historiador, Richard Evans. Entonces, lo que buscaron en ese juicio fue demostrar que realmente David Irving era un negacionista y que manipulaba la documentación para siempre dar una visión favorable a Hitler. Para conocer, sin necesidad de ir a los libros de Irving, hay una conferencia de él dada en la Confitería del Molino en Buenos Aires en 1991, en donde él claramente dice: la Shoah es un invento de la prensa británica. Eso fue inventado para justificar la guerra contra Alemania. Ahora, es interesante lo que hicieron un cuerpo de historiadores dirigido por Richard Evans, que dijeron, bueno, vamos a estudiar los libros de Irving y vamos a ver qué documentación utilizó. Entonces, durante más de un año, revisaron cada una de las fuentes y fueron viendo cómo él tergiversaba, manipulaba todas las fuentes para siempre dar una visión positiva sobre Adolf Hitler. Entonces, ¿cómo influyó todo este mundo de ideas
en estas latitudes. Bueno, básicamente voy a presentar a algunos autores que han tenido particularidades que al día de hoy siguen influyendo. Uno que voy a mencionar es Walter Beveridge Allende. Beveridge Allende es el autor de lo que se ha dado en conocer el Plan Andinia. Este es un libelo que aparece a fines de los años 60 y que después lo reforma en los años 80, ya cuando Alfonsín era presidente. En el Plan Andinia, que además cita a los protocolos de los sabios de Sion como un argumento a su favor, Beveridge Allende plantea que hay una conspiración sionista para crear un segundo Sion en la Patagonia Argentina. De modo que esta es una teoría que permanentemente sigue circulando y cada tanto hay algún incidente con turistas israelíes o Javad Lubavitch, que hace a veces encuentros en el Hotel Yao Yao. Entonces, esto es parte de la conspiración porque están tomando posesión de la Patagonia. Pero Beveridge Allende dice que este plan ya venía desde tiempos de que el sionismo comienza a formarse con Theodor Herzl, que como todos sabemos, él plantea distintos escenarios donde se podía llegar a crear el Estado judío. Obviamente, la prioridad la tenía Palestina, pero que otros lugares posibles eran Uganda, que eso fue discutido por el Congreso sionista, la Patagonia, y ahí entonces, ahí parece encajar con la teoría del Plan Andinia, y que como parte de este plan, justamente los primeros judíos en llegar a fines del siglo XIX a la Argentina eran parte de este desembarco preparando el Plan Andinia. Y acá, ¿qué cita? Cita a aquellos que fueron los pasajeros del Weser, que yo recomiendo leer el libro Los pasajeros del Weser de mi querido amigo Silvio Huberman, en el que explica muy bien cómo fue toda esa aventura, que justamente lo que ahí demuestra es que realmente fue una aventura y no fue un plan sistemático ni nada parecido, y que hubo una gran cantidad de niños que murieron en todo ese proceso, y que recién cuando se instalaron en Entre Ríos, ahí empezaron a recibir asistencia de la Alianza Israelita Universal, ¿no? Pero en principio había sido una gran aventura hacia el mundo desconocido. Incluso muchos de ellos pensaban que podían viajar en tren desde Rusia hasta Argentina porque no sabían qué era Argentina, no tenían ni idea. Pero bueno, Beveridge Allende dice, no, esto es parte del primer desembarco, justamente para ir creando una cabecera de playa para establecer un segundo Sion. Y entonces, ¿qué plantea Beveridge Allende? Bueno, acá es interesante porque él traza un puente hacia un autor que hemos visto el lunes pasado, que era Hugo Wast, en el que Hugo Wast justamente planteaba que la Argentina era el lugar donde se iba a establecer un segundo Estado sionista. Beveridge Allende en los años 60 sostiene el Estado de Israel en cualquier momento va a caer. Estaba escribiendo más o menos entre la Guerra de los 6 días y Yom Kippur. Y entonces decía, bueno, el Estado de Israel va a caer en manos de los estados árabes, de modo que entonces la Patagonia se va a convertir en este segundo Sion. Y que además, este segundo Estado sionista tiene una cantidad de recursos muy importante para proveer, ¿no?, al Estado de Israel. Y esto forma todo parte de una conspiración mundial en la que obviamente participan Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética, el Vaticano con Juan Pablo II, la masonería y obviamente toda la sinarquía internacional. O sea, todo eso junto, ¿no?, formaba parte de esa conspiración en torno a la Patagonia Argentina. E insisto, como Argentina es el centro del mundo, ¿no?, todo el mundo está pensando qué hacer con la Patagonia, ¿no? Cuando en realidad muy bien la gente no sabe qué es la Patagonia, dónde queda, qué país está, si es Chile, Argentina o es un país independiente. Entonces, ¿qué plantea Beveridge Allende? Él dice, y reescribe este panfleto en los años 80 y dice,
Bueno, ahora con el gobierno de Raúl Alfonsín, que es un agente del judaísmo internacional, obviamente en consonancia con Juan Pablo II, Mikhail Gorbachev, Ronald Reagan, todos esos juntos, ¿no?, deciden hacer este nuevo país. Y él plantea que los turistas israelíes no son más que agentes de espionaje que van a recabar información para hacer una invasión. Y que justamente uno de los planes de Alfonsín que nunca se llevó a cabo fue el traslado de la capital de Buenos Aires a Viedma. Y que eso era entonces también parte de ese plan para establecer el Estado sionista. Lo cierto es que la idea del plan Andini, aún hay mucha gente que legítimamente cree eso. Está absolutamente convencida de que eso es así, y entonces cuando aparecen turistas israelíes, ¿no?, aquellos que terminan el servicio militar, que recorren todo el mundo, no es que solamente van a la Patagonia, bueno, van con esta misión de explorar y recabar información. O sea que hace como 40 años que recaban información y nunca pasa nada. Además, como si no hubiera tecnología de satélites, ¿no? Hay que mandar exsoldados para hacerlo. Pero esto implica bastante cuál es la percepción que hay en Argentina sobre el sionismo. Sabemos que la idea del Estado de Israel es el único país que tiene que justificar su existencia permanentemente. Nadie duda de la legitimidad del Estado armenio, del Estado griego, del Estado serbio. Nadie niega la legitimidad de la existencia de Francia o de Estados Unidos, de China o de Rusia. Es decir, Rusia ha cometido crímenes, Estados Unidos los ha hecho, China los hizo y los sigue haciendo, pero nadie por eso dice que desaparezca el Estado chino. Nadie plantea eso. Sin embargo, lo que siempre encontramos es esta demonización sistemática del Estado de Israel, que siempre tiene que justamente defender su derecho a la existencia. Y entonces Beberas y Allende es uno de estos que pone en duda la legitimidad de la existencia del Estado de Israel. Y también vamos a encontrar otro autor que después va a explicar cuál es su importancia. En principio voy a explicar su idea y después vamos a ver cuál es la importancia que tiene este personaje, que era Norberto Ceresole. Norberto Ceresole se introduce en el tema del antisemitismo en los años 90. Él dice en sus libros, que era bastante prolífico en sus obras, aunque es bastante reiterativo lo que dice. Él sostenía que él se introduce en este tema por los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel, ¿no? 92, 94. Y él ahí descubre la existencia de que hay un problema judío, ¿no? Hasta ese entonces él no era consciente de eso. Él era un personaje que tuvo una trayectoria política bastante sinuosa, porque estuvo en el peronismo, estuvo en las guerrillas, estuvo con Velasco Alvarado en Perú. Yo creo que buena parte de su biografía está inventada, porque él dice que fue miembro de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, que viajaba a los países árabes. Creo que hay bastante parte de fantasía de parte de él en sus obras en cuanto a su trayectoria. Pero lo cierto es que Norberto Ceresole, en los años 90, él va a plantear una teoría que yo creo que es terriblemente peligrosa, porque yo estoy viendo que está ganando poco a poco adhesión. Él plantea una teoría racial. Él dice lo siguiente: después de la Segunda Guerra Mundial ya no se puede hablar de razas. Ya no se puede hablar de razas, lo que se puede hablar es de etnias, pero que justamente los que han logrado que no se hablara más de razas son los judíos. Dice, hay todo un mundo académico de judíos o gente judaizada, o sea que está influida por todo este pensamiento,
y que entonces crean un pensamiento único que indiferencia a los componentes raciales. Pero Ceresole dice, sí hay razas. Y no hay conciencia de clase, como sostenía el marxismo. Él ahí reconoce, yo era marxista y yo creía en la conciencia de clases. Ahora me doy cuenta que lo que hay es conciencia racial. Y entonces dice que básicamente Argentina es un país en el cual hay una guerra racial encubierta. Está la población originalmente étnica, ¿no? Los aborígenes, o como se dice ahora, pueblos originarios, pero aborigen significa eso, desde el origen, ab origine, y que llegan los blancos europeos y que implantan no solamente un sistema hegemónico, cultural, económico, político, sino también un sistema de discriminación racial. Y que esa población originaria encuentra su expresión política en 1945 con el peronismo. Entonces, básicamente, el antiperonismo es blanco europeo y el peronismo representa a ese componente originario. Entonces, a través de eso, él desarrolla la siguiente teoría. Es bastante compleja, pero voy a tratar de ser lo más claro posible. Él plantea lo siguiente: los blancos europeos, dentro de ese componente blanco europeo, los que dominan intelectualmente y las finanzas y la política son los judíos, que hacen esto para justamente crear un nuevo Estado sionista en Argentina, como una eventual cabecera de playa por si en el Estado de Israel les va mal. Nuevamente, o sea, la misma idea que estaba planteando Beberá y Allende, básicamente lo mismo, pero le agrega algo que es el componente racial. Ahora bien, Ceresole dice, bueno, en realidad las razas existen, hay conciencia racial, pero lo que no nos dice Ceresole es que la idea racial significa que uno está determinado genéticamente. O sea, no es una cuestión de apariencia la raza. Eso nunca fue una cuestión de apariencia solamente, sino que significaba que justamente las otras razas eran inferiores genéticamente, no porque tuvieran un problema cultural, sino porque genéticamente estaban determinadas así. Básicamente esa es la idea que planteaba el nazismo, ¿no? Que eso era algo determinado genéticamente y que justamente lo que decía el nazismo es los judíos son así, no pueden modificarse, no es una cuestión de conducta, de deseo, sino que genéticamente están determinados a tener conductas que los hace pueblos subhumanos, inferiores, ¿no? Todo lo que decía el nazismo, en que los arios eran los creativos, los que pensaban, los heroicos, los valientes, ¿no? De modo que Ceresole no plantea esto, o sea, él dice, bueno, hay conciencia racial, pero no dice que las razas, justamente la idea de raza significa una determinación genética. Pero entonces sí plantea esta idea de que hay una lucha de razas en Argentina, que yo insisto, este es un tema que lentamente está cobrando fuerza, porque si uno ve los discursos de Luis D'Elia, él está hablando en términos raciales. Y si uno ve lo que dice una dirigente jujeña de los movimientos sociales en Jujuy, Milagro Sala, ella está hablando en términos raciales. Y están hablando en contra de los blancos europeos. Y hace unos días atrás, el gobernador de Formosa dijo, los porteños son blancos exiliados, son europeos exiliados. Es decir, que está entrando este discurso lentamente, pero va entrando en el discurso habitual. Y después voy a explicar por qué la importancia de Ceresole, porque en Argentina no lo conoce nadie. Pero hay un lugar donde sí es muy conocido. Entonces, Ceresole, ¿qué plantea? Bueno, a ver, yo nunca supe que existía este problema del judaísmo y ahora me entero, en los años 90, por el atentado a la Embajada de Israel y el atentado a la AMIA. Y él concluye que esos atentados son por una lucha intrajudía entre dos grandes facciones que luchan a nivel planetario. Una es los judíos que privilegian lo genético
y aquellos que son más cosmopolitas, que son los que viven básicamente en Nueva York, en Europa. Entonces se da esta lucha intrajudía y que entonces los atentados fueron parte de esa lucha. Entonces, a partir de ahí, y esta teoría también yo la he escuchado a un sheikh chiita, Karim Paz, Abdul Karim Paz, yo lo vi, escuché desarrollar justamente esta idea, o sea, fíjense la importancia que ha tenido este personaje. Y entonces lo que plantea Ceresole es, en realidad los judíos no son víctimas, sino que son victimarios. Es decir, la expulsión de España fue porque eran victimarios. La expulsión de Alemania fue porque eran victimarios. Es decir, ellos estaban causando desorden, estaban destruyendo estos países y por lo tanto, tanto la España de los Reyes Católicos como la Alemania nacionalsocialista decidieron echarlos por una cuestión de supervivencia racial. De modo que Ceresole da vuelta a todo, ¿no? O sea, él modifica todo esto y se suma a las ideas del negacionismo. ¿Y a quiénes citan? A los autores que cité previamente. Robert Faurisson, Serge Thion, va a citar a David Irving, o sea, él va a tomar todas esas corrientes y va a decir, bueno, en realidad no eran tantos, habrán sido 150.000 que murieron por enfermedades, eso es lo que sostenían, por ejemplo, David Irving, ¿no? Fueron 150.000 que murieron por enfermedades, pero, o sea, por hacinamiento durante la Segunda Guerra Mundial, pero que en realidad no murieron. Y lo que decía David Irving sobre los sobrevivientes es, hay gente que está alienada, gente que está loca, pero no pueden haber vivido eso. Y entonces Ceresole dice, bueno, en realidad lo de la Shoah es un mito en el sentido de que es una historia religiosa, así como ha sido la Biblia. La Biblia también es un mito en el sentido de una historia religiosa, una historia sagrada, y que entonces a través de este mito lo que hacen es justificar la existencia del Estado de Israel y justificar esta toma del sionismo en América Latina, tomando como cabecera de playa la Argentina, porque la idea es crear un nuevo orden mundial para establecer un pensamiento único, absolutamente judaizado, y que tenga una hegemonía planetaria. ¿Quién era Ceresole, entonces? ¿Por qué es tan importante? Es muy conocida en Venezuela. Ceresole era asesor de Hugo Chávez. Ceresole formó a Hugo Chávez. Ceresole fue uno de los teóricos del chavismo. Él escribió algunos libros que fundamentan la teoría del poder militar chavista. Ceresole llegó en los años 90 a Venezuela, justamente cuando Hugo Chávez intentó su fallido golpe de Estado en 1992. Ceresole fue a visitarlo y empezar a adoctrinarlo cuando estaba en prisión. ¿Y por quién fue mandado? Por los grupos Carapintadas. Mohamed Ali Said al-Din, ese grupo que está entroncado con el nacionalismo católico, ¿no? O sea, todo ese grupo se entronca con lo que vimos en el nacionalismo católico el lunes pasado, y Ceresole se une a todo eso. De modo que las ideas de Ceresole son importantes, ¿no? O sea, es un autor que en Argentina no es conocido, pero yo he encontrado una enorme cantidad de venezolanos que dicen, sí, yo sé quién es Ceresole. Y él es el culpable del chavismo. O sea, él fue un poco el mentor del chavismo, de esa vinculación que tiene el chavismo con la República Islámica de Irán, la vinculación que tiene con Hamas, con Hezbollah, tiene que ver con el puente que creó Ceresole. Es decir, más allá de que después Ceresole fue expulsado por Chávez porque parece que Ceresole ya hablaba de más y ya era un personaje que no lo podía contener y que a los pocos años murió. Entonces, estas ideas, o sea, esto que planteaba Ceresole, de alguna forma sigue circulando. Obviamente que
en la periferia académica, estos libros no entran en el mundo académico, no forman parte de ningún plan de estudios, pero sí circulan, están en PDF, en los sitios web, eso se puede encontrar, e insisto, son autores que evidentemente cuando uno los empieza a leer, son autores que han leído personajes como Luis Delia, Abdul Karim Paz, ¿no? Porque yo encuentro elementos que han sido tomados. Ahora bien, esta teoría racial es muy curioso que hay gente que la toma por absoluta necedad. Es decir, están planteando esto desde la absoluta necedad de hablar de esta teoría racial como esta lucha de los blancos europeos y los pueblos originarios, porque Argentina es un país básicamente de enorme mestizaje. Estamos todos mezclados, o sea, no hay ni razas puras ni nada parecido. Por algo, las ideas del nazismo nunca entraron en Argentina. O sea, había un partido nacionalsocialista en Argentina, pero que era básicamente de la comunidad alemana, que quedaba restringido a eso, pero que el resto lo veía como algo muy exótico, porque todos decían, mira, acá es imposible hablar de razas puras, porque no, acá estamos todos mezclados, ¿no? Incluso las ideas de la eugenesia en Argentina nunca tuvieron una gran aceptación, porque todos decían, acá no corre, ¿no? ¿Y quiénes se encargan también de popularizar estas ideas? Porque no necesariamente se llevan bien entre estos distintos autores, a veces sí, a veces no, pero encontramos otros personajes que están en una zona gris. Y voy a mencionar uno que cada tanto intenta ser candidato, que es Alejandro Biondini. Alejandro Biondini, que tiene un sitio web, libreopinion.com, también lo pueden visitar. Él juega con estas imágenes parecido a lo que hacen en Grecia, este partido neonazi, Aurora Dorada, que tiene una esvástica un poco disimulada. Bueno, lo mismo hace Biondini, trató de formar un partido, Nuevo Triunfo, que fue justamente... No se le dio la personería porque partidos democráticos se pusieron en contra, pero él tiene cada tanto algún partido vecinal, por ejemplo, bandera vecinal o partidos que reivindican otro tipo de ideas más del nacionalismo argentino, como son las cuestiones de Malvinas, el orden, la seguridad. Pero lo interesante de Biondini es que él juega en una zona gris porque siempre avala a los sitios de carácter revisionista, o sea, los sitios negacionistas. Entonces siempre juega en esta zona gris y nunca se anima a decir yo soy antisemita, porque sabe que inmediatamente queda fuera del juego político. Entonces juega con una zona gris que lo vuelve intermedio. Entonces, ¿por qué hay que analizar esto? Porque las ideas tienen un poder. Las ideas son poderosas. Las ideas para bien o para mal. Hay ideas buenas. Constitucionalismo, la democracia, la igualdad ante la ley. Esas son ideas buenas. Pero hay otras ideas que no lo son. Y no todos los idealistas son buenos. Hemos caído en esto que todo el idealismo es bueno. No todos los idealistas son buenos. Hay idealistas que quieren matar. Pero es muy importante el poder de las ideas. Las ideas son las que mueven el mundo. Nos movemos por ideas. Son nuestro mapa para orientarnos en el mundo. Y estas ideas circulan, a veces están entre las cloacas, las alcantarillas, pero en algún momento de crisis surgen. Y surgen con mucha fuerza. Y uno dice, ¿y de dónde salió esto? Bueno, así como el nazismo no fue un producto de la nada, no fue inventado por Hitler, porque Hitler no inventó absolutamente nada. Él tomó todas las ideas que ya estaban circulando. Él, cuando va a vivir a Viena en los años antes de la Primera Guerra Mundial, ya se encuentra con todo el clima y las ideas del antisemitismo, hasta se encuentra con la esvástica, o sea, estaba todo hecho. Él lo que hace es darle un cauce político. Pero todas estas ideas se van gestando a lo largo de muchos años. Muchos años, van circulando, las vamos naturalizando, se nos vuelven habituales y hay que justamente refutarlas desde el inicio, ¿no?
Hay un cuestionamiento permanente entonces, no solo a la existencia de la Shoah, a lo que fue la Shoah, sino también al refutar la Shoah, al buscar relativizarla o negarla, también se quiere negar al Estado de Israel. Y aquí quiero puntualizar algo. Como todos los países, como todas las personas, uno puede cuestionar las políticas del Estado de Israel. Uno no necesariamente tiene que estar de acuerdo con todo lo que hace. Esto lo plantea muy bien Héctor Yamis en el artículo que salió en El País de España hace pocos días atrás, y también lo señalaba aquí mismo Alberto Spektorovsky, ¿no? Es decir, que uno puede disentir con las políticas del Estado de Israel, como puede disentir con las políticas de Estados Unidos, con las de Rusia, o con las de Zimbabue, o el país que fuera. Ahora bien, esto muchas veces, esta discusión en torno a la legitimidad del Estado de Israel, en realidad, ¿qué es? No es más que la puesta en tela de juicio del carácter judío del Estado de Israel. Y insisto, nadie discute el carácter armenio de Armenia, ni el carácter serbio de Serbia, ni que Grecia sea de griegos. Hay países que tienen un nacionalismo cívico, como Estados Unidos, los países de América Latina, porque no tenemos un componente étnico, pero hay otros países que tienen un componente nacional. Europa se formó de estados nacionales. Los países asiáticos son estados nacionales. Japón viven japoneses, China viven chinos. Eso no quiere decir que puedan vulnerar los derechos de las minorías ni las libertades individuales, pero hay un componente étnico que tiene que ver con la cultura que fue transmitida de una generación a otra y que hay lo que se llama un destino común. Y eso es lo que tiene el Estado de Israel, o sea, que es un Estado judío, pero no necesariamente todos los judíos tienen que vivir en Israel, ni todos los judíos están obligados a creer en la necesidad de la existencia del Estado de Israel, como pasa con tantos religiosos, ¿no? Ahora bien, lo que muchas veces esconde este antisionismo, es decir, la puesta en duda de la existencia, del derecho a la existencia del Estado de Israel, es justamente que tenga un carácter judío. De modo que el viejo antisemitismo se crea, toma estas nuevas formas de el negacionismo, la relativización de la Shoah, el antisionismo, y por lo tanto creo que es muy importante y es fundamental que insistamos en el poder de las ideas buenas, ¿no? Las ideas de la libertad, igualdad ante la ley, el constitucionalismo, el control de los poderes, ¿no? Esto que parece tan dieciochesco, decimonónico, sigue siendo de extrema actualidad. Muchas gracias.